todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Se ha dispuesto mediante decreto supremo que a partir del 31 de enero de 2022 ya no habrá inmovilización social obligatoria y que el estado de emergencia se prolonga hasta el 28 de febrero. Entre las novedades de dicho decreto supremo se encuentra la disposición que para el uso de playas, ríos, lagos o lagunas, así como de piscinas públicas y privadas, donde se realizan actividades formativas o terapéuticas ubicadas en las provincias que se encuentran en los niveles de alerta moderado, alto y muy alto, se debe presentar el carnet físico o virtual que acredite haber completado el esquema de vacunación contra la COVID-19 en el Perú y o en el extranjero, y la dosis de refuerzo para mayores de 40 años que se encuentren habilitados para recibirla. Por otro lado, también a partir del 31 de enero, aumenta el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos, piscos y bebidas con 20 grados o más de alcohol. Los montos en que ha aumentado el citado impuesto van de 1 céntimo a 8 céntimos de sol. A continuación conversaremos con Roberto Polo sobre algunos pronunciamientos recientes de la Corte Suprema en materia tributaria. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí en InFocus. Hola Kitty, muy bien. Nuevamente acá junto a ti para comentar temas de interés tributario. Roberto, el 23 de enero pasado se publicaron diversas casaciones que tienen o que traen conceptos en materia tributaria. Una de ellas es la casación 2578 del 2017, Lima, que trae dos criterios. El primero de ellos, y me gustaría que nos comentes, señala que no es deducible la pérdida por enajenación de activos y bonos exonerados del impuesto a la renta. ¿Nos podrías contar un poquito más el contexto, a qué se refiere esta afirmación de la casación? Claro que sí, con mucho gusto Kitty, para ti y para todos nuestros seguidores oyentes de este podcast. A ver, durante mucho tiempo, y prueba de ello es que ha llegado hasta el nivel del Poder Judicial, existía una discusión en torno a si, por ejemplo, cuando un contribuyente enajena, es decir, transfiere un bono, una acción o cualquier valor representativo de capital o de deuda, y resulta que ese resultado de ser positivo se encontraba exonerado o inafecto, ¿qué tratamiento debía aplicarse cuando más bien el resultado de esa operación le generaba una pérdida? Así se señalaba desde un punto de vista estrictamente literal que al no estar expresamente contemplada en la norma la limitación a la deducción de esa pérdida, al ser una de capital, debería ser computable. De otro lado, habíamos quienes sosteníamos más bien que, dado que la eventual ganancia no se encontraba afecta a impuestos, mal haría un contribuyente en deducir la pérdida. Claro, esto por un tema de equidad. Si cuando tú ganas no tributas, ¿cómo vas a tener derecho a deducir algo por ese mismo título? Y pues en torno a esto es que el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha señalado como criterio que la pérdida originada por la transferencia de un título exonerado, pues no será compensable y no tendrá incidencia en la determinación del impuesto a la renta. Esto Correcto. es lo que se ha señalado como criterio, Kitty. En efecto, la Corte Suprema ha señalado que las exoneraciones tienen que ser expresas y que vía interpretación no se podría extensivamente considerar un supuesto distinto. Ciertamente es otro argumento jurídico al que tú has referido, pero en efecto la Corte Suprema creo que se basa más en el principio de legalidad, ¿no? Y señala en buena cuenta, bueno, lo que está exonerado es la ganancia, la pérdida no está exonerada y por ende no es
posible deducirla de las rentas gravadas que pudiera tener el mismo contribuyente. Criterio interesante, varias posiciones, varios argumentos jurídicos, pero en todo caso, para efectos de esta resolución, la Corte Suprema ya ha fijado un criterio. Perdóname un segundo, Kitty, discúlpame que te interrumpa. Solo para dejar también complementado este tema, el Tribunal Fiscal también es de la línea del Poder Judicial. Y el Tribunal Fiscal también habría señalado que estas pérdidas por títulos cuya ganancia potencial esté exonerada no resulta computable para fines de determinar el impuesto a la renta de los contribuyentes. Bueno, eso nos trae seguridad jurídica, ¿no? Si tanto el Tribunal Fiscal como el Poder Judicial ya empiezan a tener criterios similares, o sea, o tienen criterios similares en este punto, creo que mal haría un contribuyente que tuviera, pues, ganancias de capital exoneradas, pérdidas de capital exoneradas y ganancias de capital gravadas, deducir sus pérdidas relacionadas a rentas exoneradas de sus rentas grabadas. Parece un trabalenguas, pero en buena cuenta lo que tú decías, por criterio de equidad, pues si algo está grabado, la pérdida pues tampoco debería ser deducible. Claro que sí, y nota que si traemos este criterio, porque obviamente esto versa sobre un tratamiento antiguo, si traemos esto hoy día a la normativa vigente, pues tendríamos que tener mucho ojo con las ventas en bolsa, porque como sabes hoy día, las transacciones en bolsa que cumplen determinados requisitos se encuentran exoneradas. Lo mismo pasa, pero ya no con exoneración, sino con inafectación cuando estamos hablando de títulos emitidos por el gobierno. Estos títulos se encuentran inafectos, entonces aplicando este criterio, la pérdida originada por estos títulos o la pérdida originada en transacciones bursátiles que hubiesen estado exoneradas, me darían un resultado de ser pérdida que bajo este criterio no sería admitido tributariamente. Sí, súper interesante, Roberto. Y esta casación también trae un segundo criterio, es una casación que trae dos criterios muy interesantes. Y el segundo criterio dice que el valor de realización automática de activos que no se transan normalmente, para que ese valor de realización automática sea valor de mercado, se necesita acreditar que las partes se encontraban ante una venta rápida, ¿no? ¿Qué quiere decir la Corte Suprema con este tema? Bueno, Kitty, y este también es otro tema de larga discusión con la administración tributaria. ¿Qué sucede para situarnos un poco en el contexto de esta resolución? En materia tributaria se tiene una máxima, si cabe, o un principio que rige la base de la tributación en materia del impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, y es que toda transacción se entiende realizada a valor de mercado, ¿de acuerdo? Y a valor de mercado, de acuerdo a la ley, significa, en el caso de activos, lo que la ley te dice que es el valor de mercado. En ese contexto, lo que se sostiene bajo la literalidad de la norma es que cuando se transfieren bienes del activo cuya transferencia no es frecuente, por ejemplo, activo fijo, el valor de mercado será el que se determine bajo una tasación. ¿De acuerdo? Ahora, las tasaciones, de acuerdo a la normativa propia de los tasadores, esa normativa técnica, contempla, digamos, no un valor único, sino tienes lo que se conoce como el valor comercial, pero también hay otro indicador que se llama valor de realización automática o valor de realización inmediata, conocido coloquialmente como el BRI. Y obviamente el valor de realización inmediata atiende a la necesidad de transferir de forma rápida el activo y por eso suele ser inferior que el valor comercial. ¿Ok? Aquí la discusión entonces que se plantea es, si yo transfiero este bien a valor de tasación,
¿cuál de estos dos indicadores debo tomar? ¿El valor comercial o el de realización inmediata? Pues sobre esto, pese a las discusiones que se han tenido con la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal había ido más en la línea de considerar el comercial. Y lógicamente, el contribuyente más bien alegaba que debería ser el de realización inmediata, que era menor. Y claro, porque ambos tenían soporte en la misma tasación. Y este criterio de la Corte Suprema es muy relevante porque no limita o prohíbe de plano la utilización de uno u otro. Es decir, no dice que siempre deba ser valor comercial. Admite que en algunos supuestos puede utilizarse como valor de mercado / valor de tasación el valor de realización automática, pero condiciona la aplicación de este último a que el contribuyente pueda sustentar que se encontraba ante una venta rápida. Ahora, ¿qué cosa es una venta rápida? Por ejemplo, se me ocurre a mí, y esto es solamente por soltar una idea, no sé qué pienses tú, estamos hablando de una empresa que ciertamente está en rojo y requiere fondos, pues no se le va a exigir que espere al valor comercial, y si obtiene una buena oferta de un tercero, además no vinculado, que le quiere pagar el BRI o el valor de realización automática, pues ese sería su valor y no debería cuestionarse. Correcto. Una empresa cuyo giro no es vender ese tipo de activos, sino que lo está haciendo como algo extraordinario y aparece una primera oferta a un valor, no el comercial, sino el de realización inmediata, también debería aceptarse. Como no puede ser que el Poder Judicial se compre una situación y enumere casuística porque está resolviendo un caso en concreto, además en una casación, creo que ha empleado ese término de venta rápida para dar una puerta a que el contribuyente pueda sustentar su situación particular que le permite utilizar este valor. Claro, la Corte Suprema dice que lo tiene que acreditar, ¿no? Que es la parte la que tiene que acreditar que efectivamente se encontraba ante un supuesto de venta rápida. Y sin duda es el contribuyente el que va a tener el interés de demostrarlo, porque como te digo, en este supuesto es el que está permitiéndole determinar una base imponible menor, pero que se ajusta a la necesidad del caso. Porque mal podría hacerse, por ejemplo, que porque un contribuyente que además pruebe que está en una situación especial, se le exija que determine una base sobre un valor comercial que no es el que está recibiendo del mercado. No hay que olvidar que justamente eso es la regla de valor de mercado, ¿no es cierto? Ver qué transacción podría hacer yo con terceros con los cuales no tengo vinculación económica, cuáles son las comparables en una situación en concreto. Esto es lo que permite este criterio, demostrar mi situación en concreto que me lleva a utilizar una base imponible dentro de la tasación. Sí, yo estoy de acuerdo. Roberto, entonces, en principio, respecto de bienes que no se transan, ¿no? Normalmente o usualmente, en esos casos, pues, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, corresponde el valor de tasación y, en principio, el valor de la tasación que debería ser el valor de mercado es el valor comercial, ¿correcto? Correcto, correcto. Y solo excepcionalmente, si yo pruebo que estuve en una situación de venta rápida, ¿no? Puedo sustentar como valor de mercado el valor de realización automática. Correcto, correcto, Kitty. Eso es en buena cuenta lo que nos ha dejado este criterio de la Corte Suprema. Perfecto, Roberto, clarísimo. Creo que son dos criterios que nos dejan mucho que pensar, ¿no? En derecho siempre hay la posibilidad de argumentar. Esta casación es rica en esa posibilidad. Bueno, gracias, Roberto, y nada, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana a todos nuestros oyentes. Un abrazo.